responsabilidad grande el predicar la palabra de Dios por el peso que tiene lo que sale de la boca del Dios Todopoderoso. El Señor ha venido hablando de muchas maneras a través de la Escritura y a través de las vasijas que ha usado durante este tiempo. Y en mi espíritu he sentido que Dios quiere que en este tiempo se hable mucho acerca de la salvación, de las almas que se están perdiendo, de cómo debemos valorar lo que Dios ha depositado en nosotros, de lo valioso que es estar en la mesa con el Rey, de que tenemos un libre albedrío, pero que Dios quiere una obediencia voluntaria de su pueblo. Dios quiere que obedezcamos por amor, sin esperar los beneficios materiales o físicos, sino entendiendo que cada palabra que se recibe aquí sea atesorada, sea valorada y sea celoso con la palabra que se da desde el altar. Que se mantenga firme en lo que usted ha oído del Maestro. Que se mantenga firme en sus enseñanzas. Que no dé su brazo a torcer cuando vienen voces contrarias, usadas por el adversario, por Satanás, usando incluso a familiares, amigos, para desistir del propósito, sino que se mantenga firme a lo que Dios ha dicho. Eso es el carácter que Dios quiere ver en nosotros, sus hijos, en este tiempo. De valorar el sacrificio de su Hijo Jesucristo, del peso que tiene, porque si lo entendemos en este tiempo, entonces cosas mayores vamos a ver. Dios nos usará en cosas que nunca imaginamos que podíamos alcanzar, pero solo cuando el pueblo es entendido y acepta totalmente la voluntad del Padre, renunciando a nuestra propia humanidad. Amén. Estuve observando que una maestra de una universidad un día hizo un ejemplo con sus alumnos y no había llegado uno de ellos a la clase. Y ella dijo, cuando llegue fulanito, esto que es amarillo, ustedes van a decir que es rojo. Y se van a mantener en eso. Él va a entrar y ustedes van a seguir diciendo que eso es rojo. La persona entra a la clase, no sabe lo que está sucediendo, la maestra sigue hablando y de un momento a otro pregunta a todos los que estaban en la sala, ¿de qué color es el vaso que están observando? Y todos dijeron rojo y él gritó amarillo. Y él miró y dijo, ¿por qué todos dicen que es rojo? Y vuelve y pregunta la docente, vuelvo y pregunto, ¿de qué color es el vaso? Y todos gritaron rojo. Y él dijo amarillo. Pero al ver que todo mundo, todos los que estaban alrededor, decían este color, en él vino duda. Y no se sostuvo en lo que vio. No fue radical. Y empezó a decir, sí, como que sí es amarillo. Como que sí es rojo. No es amarillo. Eso mismo ocurre con nosotros y es lo que Dios quiere enseñarnos. A permanecer en su palabra, a permanecer firmes y radicales. Y aunque a usted le digan allá afuera, usted va a mantenerse firme en lo que escucha, en lo que estudia, en lo que lee, porque no solamente es lo que usted estudia aquí, debe salir también a estudiar allá afuera y a tener una relación con Dios para que entienda. Muchas personas que se van del lugar, cuando yo hablo con ellas en lo privado, me doy cuenta que no tienen relación con Dios. No se postran ante Dios, no buscan el rostro del Señor e incluso le tienen miedo al Señor. Y no tienen una coinonía con Dios y por eso fácilmente desisten y cuando vienen las pruebas, entonces se hunden como Pedro. Por no mantener la mirada puesta
en aquel que está diciendo la verdad absoluta. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos llevaba hace días a darnos cuenta lo importante que es valorar el que usted esté sentado allí, en ese lugar. Dios lo llamó a ocupar un lugar especial en la mesa. Y vimos cómo de los 12 que se sentaron, uno lo traicionó, otro lo negó, otro estaba con dudas en su cabeza y otro solo quería ver al Padre porque no le bastaba lo que vio. Pero había otro que era amado por él porque se quería acercar al Maestro. Cuando Felipe le dice al Señor, enséñame al Padre, porque si tú me lo muestras, entonces yo sí voy a seguir caminando. Y Jesús se levanta y le dice, por favor, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo. Ven mi forma de hablar, lo que les digo no es mío. Sale de mi boca. Dios toma el control de mi vida a través de su Espíritu. Y eso es lo que ocurre en mí. Y por eso yo lanzo estas palabras. Pero siempre Jesús con la humildad de reconocer de que no eran de Él sus palabras, sino del Padre. Algo ocurrió en Felipe, porque me lo hacía sentir el Señor. Algo ocurre en Felipe cuando escucha esto. Y cuando escucha que el Señor dice, ustedes harán cosas mayores, porque yo voy al Padre. Pero ustedes, si creen en Dios y si creen en mí, van a hacer cosas extraordinarias en esta tierra. Si te mantienes firme, si no se turba el corazón, si permaneces con mi paz y mi tranquilidad, si permaneces solamente en lo que yo te estoy enseñando, porque no es mío, lo escuché de mi Padre, entonces cree solamente en esa palabra, en lo que Dios ha dicho y lo que yo transmito a ustedes. Y Felipe se agarra de esto. Y vemos a un Felipe haciendo milagros extraordinarios luego de recibir el Espíritu Santo de Dios que estuvo en Jesús. Y vemos a un Felipe transformado, un Felipe lleno de autoridad, un Felipe hablando a un etíope, un Felipe sanando cojos, paralíticos, un Felipe usado por el Maestro, porque lo que Jesús le dijo fue aceptado, fue recibido, fue atesorado. Y esto hizo que realmente dejara que el Espíritu Santo tomara el control de su vida y fuera usado como vasija, como tú o como yo. Amén. Cuando vemos lo que está sucediendo en la mesa del rey, en esta cena tan importante como fue esta, el Señor habla en Juan capítulo 14, ahí siguiendo. Voy a basarme en la Reina Valera. Y dice la Escritura, la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso solemne, un compromiso voluntario de Dios, de otorgar y de dar bendiciones que se cumplen mediante la fe y mediante la obediencia en su Hijo Jesucristo. Eso es una promesa. Algo que Dios da, que bendice mi vida. Pero la gente cuando hablamos de bendición, se basa solo en las cosas físicas, materiales. Cuando Dios está hablando de que viene una bendición como nunca antes, y es que tú no morirás, que permanecerás para siempre. Pedro le dijo al Señor, ¿qué ganaremos si te seguimos? Lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué vamos a ganar? ¿Cuál es nuestra recompensa por seguirte? Y el Señor dijo, no tienen ni idea de lo que ustedes van a recibir. Ustedes, los que creen en mí y me siguen, se sentarán en lugares de privilegio y de gobierno. Ustedes los que me siguen se sentarán en lugares que nadie más se ha sentado para gobernar. Y lo que han dejado por mí, no se preocupen,
porque 100 veces más irán a recibir. Denle un aplauso por eso a nuestro Dios. Dice la Escritura en el versículo 15 del Juan capítulo 14. Si me amáis, si ustedes me aman, si ustedes adquieren compromiso conmigo de vivir en obediencia, de vivir en lealtad, perseverando en los mandatos que yo ordeno y se mantienen firmes en mi revelación, dice allí, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, entonces atesora con valor, dale valor a lo que yo estoy soltando para ti. Dale valor a lo que sale de mi boca, porque es que yo conozco al Padre y sé realmente qué tiene el Padre, cómo vive el Padre. Yo lo he visto, yo he estado allí y sé que lo que tiene el Padre es de mucha bendición para ustedes. Pero solo si me aman realmente, ustedes obedecerán todos los mandamientos. Todo lo que yo les he dado, mis revelaciones serán atesoradas por ustedes. Si ustedes me aman de esa forma, entonces algo extraordinario haré con sus vidas. Y sigue diciendo la Escritura en el versículo 16. Y yo Jesús, yo que fui como ustedes, yo que también sufrí, yo que también lloré, yo que también tuve ansiedad, yo que obedecí al Padre, yo voy a rogar por ustedes. Yo voy a ir al Padre, pero voy a suplicar profundamente con humildad. Eso significa rogar. Voy a suplicar profundamente con humildad a mi Padre y Él les va a dar otro consejero, otro ayudante que estará para siempre con ustedes. Este consejero no se va a ir. Nunca se irá hasta que el Señor nos llame a su presencia. No se irá de nuestra vida. En los profetas venía para hacer alguna labor de parte de Dios, pero en nosotros vivirá para siempre y no será quitado nuestro consejero y amigo. Amén. El versículo 17 dice: el espíritu de verdad. Así que hay un espíritu de mentira. Como hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de mentira. Y como hay un padre verdadero, hay un padre falso, un padre engañador, un padre mentiroso, que es el que nos enseñaron allá afuera, que nos hace ver que estamos bien, pero ante los ojos de Dios estamos mal. Entonces dice aquí, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Este consejero, este Espíritu Santo, este Espíritu de la verdad, dice una traducción, Él será quien dará testimonio de mí. Él se va a encargar de que mi palabra sea fácil de entender para ustedes y que sea una palabra viva para el que cree. ¿Por qué los discípulos no le entendían hasta ese momento y ahora lo entiendo? Es que en ellos no estaba aún el Espíritu. Por eso les era difícil entender y decían, ¿qué cosa es esta tan dura de oír y de aceptar? No entendemos. ¿Para dónde vas tú? No entendemos nada de lo que nos dices. Pero el Señor hace algo tan extraordinario con nosotros, que aún sin estar sentados en esa mesa, en ese momento, en esa noche, nosotros recibimos a su Espíritu Santo y ahora habita en nosotros, vive con nosotros. Amén. Ese espíritu de verdad, dice la Escritura, no puede recibirlo el mundo. Este espíritu no lo puede recibir el mundo porque no puede verlo. Ellos no lo conocen. Es más, se burlan de él. Se burlan del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Ellos se burlan. Como en algún momento nosotros también decíamos que estaban locos. Sí. Y pedimos perdón a Dios por nuestra lengua,
tan ligera de labios de venir a hablar cosas contra el Espíritu Santo sin haberlo conocido. Hacen chistes de él, murmuran de él, lo toman como si fuera un payaso, cuando es alguien que estuvo en el inicio, desde el principio, y se movía sobre la faz de las aguas. Y se movió en la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora se mueve en nosotros como nunca antes pensamos sentirlo. No lo teníamos con nosotros. Estábamos como robots allá afuera. Solo hacíamos lo que la gente hacía, pero ni siquiera teníamos esa connotación tan valiosa de saber que ahora el que estuvo con el Hijo de Dios, acompañándolo para poder pasar los procesos de dificultad, ahora vive en nosotros para también poder nosotros pasar los procesos en victoria de su mano poderosa. Dice el Señor, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una diferencia en estar con nosotros y en nosotros. Ese con nosotros, eso es cuando nosotros estamos junto a Dios, una presencia temporal para ellos, porque Jesús estaba con ellos. Amén. Estaba con ellos, era una presencia temporal. No había fusión, no había esto. Amén. Pero les tengo una noticia, dice el Señor. No estará ahora con nosotros, ahora estará fusionándose con ustedes, será uno con ustedes. Ahora estará en nosotros, dentro de nosotros. Dice el Señor en el versículo 18, yo que he estado con ustedes, yo que me he sentado en su mesa con ustedes a compartir en la mesa, yo que estoy ahora hablando estas palabras, les voy a decir algo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Y esto me llamó y ahí el Señor me hizo parar. No los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Yo no los voy a dejar sin padre. Yo voy a compartir mi padre con ustedes. Yo no soy egoísta. Voy a compartir a mi papá con ustedes. Porque mi padre es bueno. Demasiado bueno. Y por eso obedezco a la voluntad de mi padre. Porque sé que con él nunca perderé. Mi padre es demasiado bueno. Y lo quiero compartir con ustedes. Así que hoy les digo, sentados a la mesa, que no los voy a dejar huérfanos. Y teológicamente, el huérfano es una persona vulnerable, desamparado de espíritu. Amén. Que no tiene protección, que no tiene guianza, que no tiene sustento. Pero dice el Señor, yo no haré esto con ustedes. Yo no los voy a dejar así. Yo me voy a ir, pero ustedes no van a quedar desamparados. ¿Usted entiende lo de la adopción? Yo adopté un hijo en mi vida secular. Lo tomé de 5 o 6 años. Estando orando, el Señor me hizo sentir muy fuerte. Porque yo me casé con un hombre que tenía un hijo fuera del matrimonio cuando yo lo conocí. Y cuando yo vi ese niño y empezamos a orar, el Señor me dijo, tráelo y recíbelo como tu hijo. Y lo adopté como mío. Y el Señor me lo hacía recordar. Porque a este hijo, aún sin ser de mi sangre, no escatimé en darle lo mismo que a mi hija. No lo desmerité, no lo eché a un lado. Si había regalo para mi hija, había regalo para él. Si había premio para mi hija, había premio para él. Y no necesité que fuera de mi sangre para recibirlo como mío. El Señor no le importó que no tuvieras lo mismo, pero te aceptó y te adopta como hijo.
y te da de lo mismo que le da al Hijo propio. Te lo da a ti y a mí. Dele un aplauso al Señor. El hijo pródigo es un ejemplo claro de que a veces estamos en casa, pero no vemos al padre de familia como nuestro padre. Lo vemos como aquel al que debemos obedecer y hacer instrucciones para que Él nos premie. Pero no lo vemos como padre. Y esto ocurrió en el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no se fue, quiso su vida, hacer su mundo. Pero el que quedó en casa, aún estando en casa, no tomaba los beneficios de estar cerca del Padre. Y mucha gente en la congregación viene y se sienta y no tiene ese lazo y esa unión para que el Señor pueda hablarte personalmente y no tengas que ir al hermano y decir, ¿yo qué hago? ¿Usted qué piensa? Porque el Señor mismo te dirá las cosas. Y el Señor mismo te guiará a toda verdad. Y el Señor mismo te hará tomar conciencia de que estás en un error cuando cometas una falta. Él mismo nos hace discernir que estamos mal. Él mismo nos hace sentir que fallamos. Él mismo, ahora que vive en nosotros, nos recuerda que aún siendo humanos imperfectos, Dios nos escogió, pero es ahora con una obediencia voluntaria el aceptar el sacrificio de su Hijo para poder recibir estos beneficios tan grandes de no ser huérfanos. Tú vives en tu casa con muchos familiares, pero te digo algo, solo tú no estás huérfano, porque los que no han recibido a Cristo están huérfanos aún. Y tú puedes vivir con tu mamá, tu papá, pero si no han aceptado a Jesucristo como el único camino, seguirán siendo huérfanos. En el mundo estarán huérfanos. No habrá protección ni seguridad. No habrá la confianza de que tú estás bajo las alas del Altísimo, que te cubren, que te guardan. No tendrán eso. Y si hay que morir, como decían en Daniel, no importa, porque sabemos que nuestra alma está segura en Cristo. Y que lo que nos espera es mucho más grande que lo que vivimos en este lugar. Y sigue diciendo la Escritura. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Este guardar, esto es algo importante, porque el que tiene este guardar es aquel que tiene una relación entre el amor, la obediencia y la experiencia personal íntima con Dios. ¿Por qué se te hace tan fácil a veces ir al mundo? ¿Por qué se te hace tan fácil a veces tomarte unas cervezas cuando has venido aquí, cuando has escuchado palabra? ¿Por qué se te hace tan fácil a veces mentir con facilidad? Porque no hay una relación íntima con el Padre. Porque no te has dejado direccionar por el Espíritu Santo. Porque no has permitido que sea Dios quien tome el control de nuestra vida. Por eso tan fácilmente volvemos atrás. Porque desistimos del llamado y desistimos de que realmente Dios quiere habitar en nuestra vida. Entonces, mi querido hermano, si usted no ha obedecido los mandamientos, si no hemos acatado las instrucciones, no hemos amado de verdad a nuestro Señor. No lo hemos amado como Él merece ser amado. No escatimó nada de su vida e hizo posible que tuviéramos un padre. Ya no somos dueños del padre de la mentira. Él nos quitó de ese lugar. Estábamos desprotegidos y aún así nos rescató y fue a lugares donde tú estabas lleno de lodo,
de inmundicia y contaminación y te trajo al redil de su amor. Ahora, hermano, te dice el Señor, nos dice a todos, y el que me ama, ese será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama de verdad y atesora mi palabra, y aquí no muestra una fe fingida ni una falsa piedad, y en su casa al ir sigue siendo la misma persona ministrada y quebrantada, con ganas de cambiar su vocabulario y su manera de ser por agradar a Dios, entonces yo me manifestaré a él. Yo me voy a mostrar a aquellos que realmente han atesorado y han amado mi presencia y han valorado cada cosa que se ha dicho en el altar. Amarán cuando escuchen mi voz y se quebrantarán los corazones de aquellos que tienen mi mismo espíritu. Amarán lo que digo, sus corazones serán compungidos. Habrán cosas que entenderán que deben cambiar, porque han entendido que vine a salvarlos de una muerte eterna donde no había escapatoria. Pero nadie viene si no reciben a mi Hijo. Nadie viene a mí. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no recibe a mi Hijo. Es muy claro de entender. Nosotros somos los que hacemos difíciles la palabra. El Señor en el huerto del Edén con Adán le dijo: de todo esto puedes comer, pero de este no. Era fácil. Era difícil si hubiera dicho: no puedes comer de todos estos, no puedes comer, perdón, de todos estos no puedes comer y de este sí. Era difícil, porque se pudo haber aburrido, digámoslo así, cansado. Ay, lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero el Señor lo hizo fácil. Dijo: no, puedes comer de todo, hijo. Te doy permiso de que comas de todo lo que hay en la mesa. Pero esto, por favor, aléjate. Solo obedece, porque esto, si lo tomas, te va a alejar de mí. Esto, si lo tomas, hace que te vuelvas como Satanás. Esto, si lo tomas, hace que te vayas al mundo. Esto, si lo tomas, hace que no escuches mi voz, la voz del pastor. Y aunque has estado en el redil, te has alejado porque no has querido escuchar la voz. No has querido obedecer. Entonces permanece en mí, permanece en mis palabras, y yo me manifestaré a ti. Voy a mostrarme a ti. Voy a hacer posible de que cosas sobrenaturales tú veas que otros no ven, y que sientas cosas que otros no han sentido, y que puedas incluso escuchar mi voz, y que tiembles ante mi presencia, y que sientas que el corazón se desgarra, porque algo tan omnipotente, tan poderoso, ahora viene a tu vida y puede hacer que nuestra vida sea transformada. Amén. Y dice aquí, le dijo Judas, no a el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso, Señor? Explícalo. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, y se enfatiza mucho en esto, el que ama mi palabra, el que me obedece, el que la guarda. Amén. El que ama mi palabra, guardará. Y mi Padre, ¿y mi Padre qué? Entonces, ganamos muchas cosas al obedecer. Porque que nos ame el dueño de la creación, que nos ame el que hizo todas las cosas
y que no seamos ajenos a Él y que nos reciba como hijos. Dice aquí, mi Padre le amará. Pero no solamente eso, no solamente eso ocurrirá en ustedes, sino que también vendremos a ti. Vendremos a ti cuando me busques en intimidad. Moraremos en ti. Nos manifestaremos en ti. Te usaremos. Haremos que hables diferente. Haremos que las bocas se abran y que cuando ustedes los vean, ustedes entiendan que no son ustedes en su humanidad, que yo tomo el control. Que yo los lleno de mi presencia y los uso como instrumentos para que otros allá afuera conozcan al Dios verdadero. Amén. Dice aquí, el que no me ama, no guarda, no las atesora, le da lo mismo, sale de aquí igual, su vida sigue igual, no obedece la instrucción. Sigue desobedeciendo, no tomes de esto, no tomes de esto, no tomes de esto, y tú más y más y más. Y dice aquí, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. La palabra que yo les estoy dando viene desde allá de la eternidad, del que hizo todas las cosas. Eso no es mío. Por eso muchas veces usted ve que desde el altar el pastor es tomado en el espíritu, la pastora es tomada en el espíritu, Claudia es tomada en el espíritu, yo he sido tomada en el espíritu. Y usted que ha estado presente se ha dado cuenta que no somos nosotros, que es Dios quien toma la autoridad. Y usted, como discierne las cosas porque usted tiene el espíritu de Dios, entonces se postra, entonces se quebranta, entonces llora, porque sabe que no somos nosotros. Esto no es mentira. Esto no es una fábula ni una historia más. Usted y yo lo vivimos. Y porque lo vivimos, lo creemos. Y porque realmente vemos lo que Dios hace en nuestra vida, entonces caminamos en fe. La palabra dice que la promesa es aquella que se da cuando se obedece, cuando se camina y se tiene en cuenta la revelación, y esa promesa de que el Espíritu Santo morará en ti se hace una realidad. Sí, creemos en Jesucristo. Ahora entendemos mucho más lo que es aceptar a Dios en nuestro corazón. Aceptar su palabra, aceptar lo que quiere para nuestra vida y morir todos los días y decir, a mí me gusta esto, caramba, pero es más valioso lo que me espera. Es más valioso lo que tú me has dado. Y yo a veces cuando camino en la calle y veo gente, a veces en la ignorancia donde estábamos nosotros, yo digo, Señor, definitivamente yo tengo algo tan valioso que ellos no conocen. Y esto que tengo, esto que siento, no lo cambio por nada de lo que hay allá. Porque es mi seguridad el saber de que tú ya no eres un huérfano. Yo no te voy a dejar solo. Todo eso lo pensó nuestro Señor para que nosotros tuviéramos su presencia siempre. No se basen solo en que yo esté físicamente, era lo que quería decir el Señor. Y dice la Escritura, os he dicho estas cosas con vosotros, estando con vosotros, mas el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es quien se encarga de recordarnos lo que está aquí establecido. Y cuando estamos en reuniones, como en vigilias y cosas donde Dios nos toma y empezamos
a tener esas experiencias sobrenaturales, nos damos cuenta que el Señor lo que ha dicho se ha cumplido. Porque el Espíritu Santo nos recuerda que eso ocurrió a los apóstoles, que eso ocurrió a los que le seguían, que eso ocurrió a los que le perseguían y aún así permanecían en Cristo Jesús. Vendrán tribulaciones y persecuciones y muchas cosas, pero el Señor dijo, ustedes no se preocupen. Ya no pertenecen al padre de la mentira, ahora pertenece al único Dios verdadero, el Padre eterno, que está ahora en vosotros, que está con nosotros. Amén. Dice la Escritura en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Mi paz es diferente. No quiere decir que yo los voy a excluir de que ustedes no tengan problemas y dificultades, pero eso los fortalecerá. ¿Cómo podremos hablar del Señor si no vivimos nuestras propias experiencias? ¿Cómo podremos decirle a otro, sí, Dios puede sacarte de la depresión si tú no lo has vivido? Sí, Dios puede hacer que venga libertad financiera si tú no lo haces. Si en ti no ocurre, ¿cómo puedes decir a otro que Cristo cambia si tú no tienes una relación real con el Señor? Entonces dice la Escritura, no se turbe nuevamente, no pierdan la tranquilidad y la paz en mí, esperen en mí, crean en Dios, crean en mí. No se turbe el corazón. Yo no quiero que tengan miedo. Porque yo, el que estoy con ustedes, he vencido. Y si yo he vencido, les doy el camino para que ustedes también venzan. Para que en ustedes también haya victoria como yo la tuve. En mí hay victoria. Yo ya sé el trayecto. Yo soy ese trayecto. Yo soy quien sabe por dónde debemos dirigirnos para poder llegar. Y la Escritura dice que Él fue la escalera, que Él es la escalera que nos conduce al Padre. Él es el puente para llegar. Amén. Y dice aquí, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y vuelve y dice, si me amarais, os había regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, pero veo sus caras de angustia. Veo que no han entendido. Veo que aún no son espirituales. Veo que aún les falta. Pero cuán necesario es que envíe a otro consejero para que les ayude y les revele todas las cosas y les enseñe. Es necesario que venga el Espíritu Santo en ustedes para que puedan vencer como yo lo hice. Amén. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No hace parte de mis planes ni de mi reino. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cómo muestro al mundo al Padre? Obedeciendo. ¿Cómo muestro al mundo al Padre? Haciendo su voluntad. ¿Cómo muestro al mundo que el Padre es real? Que hay un Dios verdadero. Siguiendo sus instrucciones. ¿Cómo muestro al mundo que realmente hay un Padre que me escucha? Entro en intimidad. ¿Cómo sé que Dios puede hacer posible estas cosas? Cuando las vivo. Porque si te quedas sentado allí siempre sin buscar por tu propia cuenta la intimidad con Dios, nunca tendrás una relación con Él. Y fácilmente viene a desestabilizar tu vida. Entonces pensarás, si mi casa está edificada sobre la roca o no, aún sigue en la arena.
¿Será que mi casa está edificada en un buen cimiento, en la roca que es Cristo? ¿O aún me falta y fácilmente se destabiliza mi vida cuando vienen los problemas, cuando viene la dificultad? En una ocasión me dijo, cuando venga la dificultad, solo mírame a mí. Mírame a mí, no mires a más nadie, porque eso te hunde, eso te desestabiliza y empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentir miedos, empiezas a sentir angustia. Viene a ti el llanto de desesperación porque nos desenfocamos y dejamos de mirarlo a Él. Mira a Él, mira al que te llamó, mira quién te tiene sentado ahí. He sido Él. Tú estás aquí porque Él así le plació. Dentro de los 12, usted mira a un Felipe haciendo cosas extraordinarias, pero mira a un Tomás que en la historia no se ve por ahí. Pero aún así Dios dijo, Él es importante para mí y lo quiero sentar en mi mesa. Él es importante para mí y yo sé en qué momento lo voy a usar. Él es importante para mí y fui yo quien establecí que se sentara en ese lugar y de allí nadie lo va a quitar porque así lo he querido. Amén. Póngase de pie. El Señor hoy quiere que tengas bien claro que no estás solo, que no nos ha abandonado, que nos ha dejado algo extraordinario en nuestra vida, que es su Espíritu, para poder pasar las adversidades y ser victoriosos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios? Hombre, obedece, no tomes de este. Gózate en la mesa del Rey. Come de lo que Él te ofrece. Paz, tranquilidad. Come de lo que Él te ofrece. Fruto del Espíritu. Que haya en ti fruto. Que haya en ti fruto. Que la gente nos vea y diga, sí hay fruto. Que la gente nos vea allá afuera y diga, de verdad, hay gente que le cree a Dios a pesar de todo lo que ha sucedido. De verdad que hay gente que aún cree en Dios. Mire, el Señor me hacía sentir que es un tiempo muy peligroso. Muy peligroso. Y que usted tiene que aferrarse a lo que nos está diciendo el Señor. Y darle valor al venir aquí y recibir su sangre, el conmemorar su cena, el conmemorar lo que hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Por eso muchas personas, aún estando en la iglesia, sus corazones, sus bocas, todo está lejos del Señor. Si realmente me aman, entonces obedezcan lo que les estoy diciendo. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para sus vidas. Pero ustedes deciden, ustedes son los que eligen. Si hacen la voluntad de ustedes y si toman la justicia por su propia cuenta o me obedecen. Cuando estaba el Señor frente a Barrabás, la gente gritaba, ¿a quién escogen?, dijo aquel hombre. ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Porque querían justicia terrenal, porque querían arreglar sus problemas de forma emocional, sentimental. Pero pocos dicen, quiero a Jesús. Y muchos de los que el Señor sanó y muchos de los que fueron testigos de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo, muchos gritaban que querían a la otra. ¿Por qué? Por figurar entre los demás y decir, no, es rojo. Es rojo. Es rojo. No, pero es que es amarillo. No, es rojo porque ellos lo dicen y me voy a estar ahí porque me apedrean. Me pueden señalar. Se burlarán de mí. Pero ¿cuántos vamos a gritar? Quiero a Jesús en mi vida. Quiero a Jesús, siempre a Jesús. Enséñanos, Señor. Cierre sus ojos allí.